Estoy muy agradecido esta mañana de poder compartir con ustedes. Quiero dejarles saludos de mi esposa Cecilia, de mis hijas Zoe, Francesca, pero también dejarles saludos de toda la congregación, que algunos de ellos tal vez están conectados en este momento en la transmisión. Nosotros estamos pastoreando junto con mi esposa hace algunos años en la ciudad de Chascomús. Chascomús está en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y estamos ahí trabajando en una ciudad-pueblo. Una ciudad que es tranquila para vivir y es un gran desafío para predicar el Evangelio y para vivir la vida del Evangelio. En estos años hemos pasado por muchísimas estaciones, estadios, en una búsqueda constante de querer alcanzar la verdad, conocerla mejor. Hemos caído en muchísimos errores y a través de los años nos dimos cuenta que caer en los errores va produciendo o produce una sensación de soledad en el interior de las personas. Donde vamos defendiendo lo que fuimos llamados a hacer. Dios me llamó, por ejemplo, a pastorear, tengo que defender la administración que tengo, pero ese no era el lenguaje que teníamos antes. Yo soy el pastor de la iglesia, tengo que defender la iglesia que pastoreo. Ahora vamos de a poquito entendiendo y modificando ese lenguaje, porque fuimos saliendo de la soledad que gobernaba nuestro interior. Cuando uno administra algo desde la soledad, tiene resultados, pero no tiene frutos. Es decir, los resultados son el esfuerzo de un hombre que está luchando para tener éxito, el esfuerzo de un hombre que está luchando para alcanzar algo, el esfuerzo de un hombre, y entonces con mucho trabajo lo logra. Logra que un auditorio se pueda llenar de personas, logra que tener gente para servir en ese auditorio, puede lograr un gran equipo. Le voy a hablar con algunas terminologías que no uso hoy, pero para que usted me entienda mejor. Logra que pueda tener un grupo de músicos, una alabanza buena, puede lograr un buen auditorio, puede lograr un montón de cosas. Pero si no reconoce que todos los logros en la soledad lo dejarán la muerte espiritual, sucede eso. Que todos esos logros sirven para mostrarle a otro que se pueden llegar a ciertas cosas, pero después vemos la realidad. Encontramos cada vez más pastores, encontramos cada vez más líderes, encontramos cada vez más colaboradores. Ustedes recuerden que estamos en un encuentro de alineamiento, un alineamiento de pastores, líderes y colaboradores que están cada vez más vacíos. Y eso, hace un tiempo atrás, yo escribí algo que lo titulé Tanatopraxia, que no es lo que voy a hablar hoy, pero lo quiero traer. La tanatopraxia es el arte de gente que estudia y tiene la capacidad de poder preparar a la gente para el último adiós de sus familiares. Cuando la familia van a despedir en el velorio a su persona amada, el tanatopractor lo que hace es trabajar en el cuerpo muerto, para que entonces la persona, cuando se encuentre con su ser amado que va a despedir, tenga una buena impresión, una última buena impresión. Y claro, en esos momentos ustedes saben lo que pasa, ¿no? Las emociones de las personas están a flor de piel, es una cuestión lógica, y más si no tienen a Cristo en su corazón. Están a flor de piel y entonces empiezan a aparecer frases como esta. ¿Lo viste? ¿Viste el rostro? Qué hermoso rostro, parecía que estaba sonriendo. Viste que su rostro era como que tenía luz, porque en realidad lo que la persona estaba viendo era la profesionalidad de alguien que preparó el rostro de su ser amado para que tenga una última imagen agradable. Esa imagen, esa sensación de me estoy yendo en paz, esa sensación de tranquilos, estoy prácticamente con Dios. Entonces las personas ven eso, en realidad no están viendo a su familiar con luz en su rostro, están viendo una buena mano que supo maquillarlo para que tenga esa impresión. Yo noto que eso es lo que ha pasado con la iglesia cuando comenzó a construir y a trabajar en soledad. Comenzó a maquillar un muerto y querer mostrar a la sociedad, al mundo, de que estamos bien, cuando en realidad nos estábamos muriendo por dentro. Y entonces la iglesia cae, a mi criterio, no toda, en el error de comenzar a reprender la muerte como si fuera un espíritu, en el sentido de alguien que nos está deseando la muerte. Porque creyó la iglesia que si nosotros reprendíamos eso, íbamos a erradicar algo que en realidad está en la esencia. Una cosa es que alguien desee tu muerte y otra cosa es que esencialmente estemos muertos.
Entonces ahí ya nosotros no podemos reprender nada, sino que tenemos que volver a la cruz, morir para que el poder de la resurrección destruya el poder de la muerte. Porque fíjense que la palabra resurrección significa levantado. Entonces el poder de la resurrección operando en la iglesia la tendrá siempre por encima del poder de la muerte o de la esencia de la muerte que está operando en medio nuestro. ¿Por qué hablo todo esto? Hablo todo esto porque de un tiempo para aquí, cuando comenzamos a caminar junto con nuestra familia y la congregación, junto a nuestro apóstol y demás, pudimos aprender esto, que uno no sabe cuán muerto está hasta que se encuentra con alguien gobernado por la vida de Dios. Cuando alguien se encuentra cuando alguien se encuentra con un verdadero hijo de Dios, se da cuenta cuán lejos estuvo de Cristo. Cuando alguien se encuentra con alguien gobernado por la vida de Dios, se da cuenta cuán muerto ha estado. Cuando alguien se encuentra verdaderamente con alguien rendido a los pies de Dios, se da cuenta cuán muerto estaba en sus intereses y en sus deseos personales. Por eso Dios está buscando una iglesia, hijos verdaderos. Hermanos, este es un tiempo hermoso. Y yo en esta mañana quiero tomar los minutos que tengo para hablar sobre este tiempo. Quiero tomar estos minutos para hablar de cómo la iglesia va a entrar en los mejores días de disfrute cuando comprenda el tiempo. Cómo los planes del Señor son tan exactos y tan perfectos que cuando la iglesia comprende el tiempo que vive, disfruta. Disfruta en medio del dolor. Y no quiero caer en esto, no quiero ser antipático con esto, pero no olvidemos nunca que cuando todo Egipto estaba llorando por la muerte de los primogénitos, dentro de la casa de los hijos de Dios había fiesta. Y había una fiesta mezclada con temor, pero había fiesta. Todos estaban comiendo porque el Señor había dado al cordero para poder comer. Qué interesante es hablar de que la iglesia va a entrar en un tiempo de disfrute en medio de los tiempos caóticos que estamos viviendo. Estamos en un momento clave para poder discernir la voz de Dios, para entender las decisiones que debemos tomar. Estamos en un tiempo clave donde tenemos que entender el momento, la posición que adquirimos en Cristo Jesús y pararnos ahí y defenderlo, porque este es un tiempo donde la voz de Dios tiene que ser real en nosotros más que nunca. No estamos en un tiempo para acaparar y que todo el mundo nos maldiga, como dicen las Escrituras, que en los tiempos de necesidad el que acapara el grano todo el mundo lo maldice. No estamos en tiempo de acaparar, sino el tiempo de soltar su voz para que todos puedan ser alimentados y nutridos, porque Él es el que da semilla, el que siembra. No puedo producir yo la semilla, es el que pone la semilla. La semilla es la representación de la vida. No sé cuántos árboles de naranja tiene una semilla de naranja hasta que esa semilla no cae en tierra y se puede expandir por los nutrientes de la tierra. Es tan interesante ver y notar, hermanos, que Dios nos ha puesto como semillas en este mundo para poder soltar su voz. Por eso es clave el alimento espiritual al que somos expuestos y cómo somos nutridos. Es clave cómo está abierto nuestro corazón. ¿Por qué? Para no perder la sensibilidad espiritual, para no perder el oído espiritual. Algo que el Señor, creo, está en parte reclamándonos a nosotros como hijos. No pierdan la sensibilidad de un oído que fue diseñado en la eternidad para oír mi voz. Hermanos, cada colaborador, cada pastor, cada servidor, cada líder tiene que comprender el valor del tiempo en el propósito eterno. Y yo quiero pararme en esta mañana con mucho respeto, después de haber escuchado dos exposiciones como la de ayer increíbles. Quiero pararme para decirle, tenemos que definir la palabra tiempo encerrada en la palabra amor. Tenemos que definir la palabra tiempo encerrada en la palabra amor. No podemos ver de alguna manera, tal vez parece muy absolutista,
Tal vez no podemos ver completamente el valor del tiempo si no la encerramos en la palabra amor. ¿Por qué? Porque quien ama, lo primero que cuida es el tiempo de aquel o de aquello que dice amar. Una persona que ama, lo primero que respetará es el tiempo de la otra persona que está amando. Una persona que ama, lo primero que hará es valorar. Tal vez peque de inocente, pero preferirá pecar por inocente, en no hacerle perder el tiempo a alguien solo porque lo ama. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la iglesia? Que la palabra amor estuvo en nuestra boca, pero no fue su naturaleza de amor gobernando en nosotros. Por eso hemos perdido el tiempo. Por eso hemos absorbido el tiempo de pastores. Por eso hemos absorbido el tiempo de consejerías que nunca deberíamos haber tenido o dado. Por eso hemos absorbido la finanza de personas que nunca tendríamos que haber absorbido. Porque si hubiéramos amado, hubiéramos cuidado el tiempo. Pero hay algo que tenemos que discernir. Hay cosas que no son molestias, sino que nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber cuándo algo es molesto y hace perder el tiempo y cuándo algo es necesario hablarlo porque nos está carcomiendo por dentro. Hemos caído en tal inmadurez que nosotros pedimos consejos o pedimos una charla con alguien para decirle: quiero contarle, pastor, que me junté con el hermano y lo vi al hermano que se quedó con el caramelo de otro, y uno lo escucha y dice: no podemos atender este asunto. Pero después ese propio hermano cae en adulterio y cuando nos enteramos nosotros que cayó en adulterio, le decimos: pero vos sabías, sí, pero no lo quise molestar. Cuando no tenemos definida la naturaleza de amor que nos gobierna, no cuidaremos el tiempo de los demás. Nosotros no podemos decir que amamos a un pastor, no podemos decir que amamos a un hermano si no cuidamos y liberamos tiempo para el hermano. Usted me ama, libéreme tiempo. Usted ama a su esposa, libérele tiempo para que ella pueda buscar al Señor más. Usted ama a sus hijos, libérele tiempo y espacio para que sus hijos puedan buscar al Señor. Sacrifíquese usted para que sus hijos puedan tener más claro quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para ellos. Libérele tiempo. Cuando alguien ama verdaderamente, hermanos, siempre cuidará del tiempo. En otras palabras, cuando nos tenemos que preguntarnos ¿cómo puedo amar la palabra pero no cuidar el tiempo con ella? Esto es simple. Yo no soy muy rebuscado para predicar, soy bastante simple y básico. Si yo le diría a usted: levante su Biblia, ¿cuánto aman la palabra de Dios? Todos dicen que sí. Pero es incongruente que no pasemos tiempo con la palabra. Porque quien ama respetará el tiempo que la palabra necesita y nosotros con la palabra. ¿Cómo puedo amar a Dios, que no tengo ninguna duda de que lo hacemos y que lo amamos? Pero ¿cómo puedo amar a Dios pero no cuidar el tiempo que Dios quiere, que Dios está requiriendo para estar con Él y que Él está requiriendo para estar con Él y que yo necesito estar con Él? ¿Cómo puedo amar a Dios y no tener tiempo para Dios? O sea, el tiempo está relacionado con el amor. ¿Cómo puedo amar a Dios y no respetar? ¿Cómo puedo amar la iglesia pero no tener tiempo de comunión y vida de comunión en la iglesia? ¿Cómo puedo amar la iglesia y no tener vida de comunión con la iglesia? ¿Cómo puedo amar al pastor, al líder, al encargado de algún área específica y no cuidar el tiempo que requiere servir al Señor? Hermanos, si amo, voy a respetar el tiempo. Si amás a Dios, vas a respetar el tiempo del proceso que estás pasando. Vas a respetar los tiempos. Vamos a respetar el tiempo, porque quien ama, por el mismo amor que tiene, cuida el tiempo del otro. ¿Le sirve lo que le estoy compartiendo o lo ve como diciendo: este muchacho vino en otra sintonía? Estamos todos en FM y él vino en AM, no se entiende nada. Quien ama, pero si usted me regala 40 minutos, que es el tiempo que me debe quedar, sí que esto va a ir creciendo en nosotros. Quien ama por el mismo amor, cuida su tiempo. Después se va a necesitar madurez espiritual para no aprovecharse de los que nos liberan tiempo.
Pero eso es otro punto. Ustedes déjenmelo hablar con un equilibrio, porque hay algunos que no tienen discípulos, tienen esclavos. Quien tiene discípulo también respetará por amor el tiempo de su discípulo. Pero dejémoslo por otro momento eso. Yo lo que quiero plantear, o lo que entiendo que tengo que plantear, es encontrar cómo el Señor respeta el tiempo. Observe 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, esta palabra que hace referencia al amor. Quiero tomar solo esta frase, mire lo que dice allí, 1 Corintios 13, 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree. Y escuche lo que dice ahí, ¿lo tiene en la pantalla? Ahí sí. Todo lo sufre, todo lo cree y dice, todo lo espera, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es lo que de alguna manera a mí me impacta y me parece increíble de parte del Señor? Que Dios me amó tanto que no solo, no estoy reduciendo esto a algo vulgar. Digo, miren esto, qué interesante. No solo envió a su Hijo, que es lo más importante, sino que también nos mostró su amor al esperarnos todos estos años. Cuando la palabra dice todo lo espera, Él es el primero que me esperó. Y cuando estaba parado en una plataforma hablando cosas que no tenía que hablar, no por maldad, sino por el entendimiento que tenía, Él me estaba esperando, porque el amor todo lo espera. El amor y el tiempo están relacionados. Todo lo espera. Ahora, ¿por qué todo lo espera? Porque Dios ve lo que no ve el hombre. Y entonces el apóstol Pablo dice estas palabras. Si conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocemos más, porque hay personas que en la carne ya no la podemos esperar, pero las esperamos porque vemos lo que hay en el interior. Una de las manifestaciones del amor es esperar. Hola. Una de las manifestaciones del amor es esperar. Una de las manifestaciones del amor es respetar el tiempo, pero con discernimiento espiritual, para darnos cuenta que el hermano no está estancado en el capricho, sino que está luchando como puede en el Señor para lograr el entendimiento, porque todos vamos a llegar. Dios nos amó, que nos esperó. Él nos esperó en medio de la falta de compromiso, nos esperó en medio de la inmadurez, nos esperó respetando nuestro tiempo y otorgándonos por gracia la redención del tiempo para que nada se pierda, porque ahí está el otro trabajo de parte de Dios. No solo que nos espera, sino que cuando se abrió nuestro entendimiento dijimos, ¿qué hice todos estos años? Pero ahí aplicó la gracia, diciendo, tranquilo, este tiempo no fue perdido, todo este tiempo está redimido. Me parece que si me hubieran dicho eso a mí hace 20 años atrás, lo hubiera gritado un poquito más fuerte ese amén, pero no importa. Porque cuando uno se da cuenta el valor que tiene el tiempo, lo primero que se lamenta es haberlo perdido, porque sabe que no lo recupera, pero ahí está la gracia. La gracia nos acelera todo, y Dios es como si nos dijera a nosotros, tranquilo, yo estoy en control de este asunto. Si podés comprender lo que te quiero hablar, es como si el Señor dijera, si podés comprender lo que te quiero hablar, esos 20 días, esos 20 años, lo puedo resumir en 2 meses, y todo lo que pareció que se perdió no se va a perder. Por eso tenemos un apóstol tan maravilloso como el apóstol Pablo, que convencido de que estaba haciendo la voluntad al perseguir la iglesia, cuando tuvo un encuentro con el Señor, ese encuentro lo marcó de tal manera que cuando cambió su convicción ya no había día donde él daba prácticamente descanso a su cuerpo, porque la gracia estaba operando en él, y él pudo ver y mostrarle al mundo que cuando alguien entiende el tiempo de Dios, hermanos, vive como si los días no le alcanzaran, pero produce mucho más que cualquier otro. Quisiera que recordemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Escuchen esto que es fuerte. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, escuchen esto por favor, sino por el bien de los demás. Cuando miramos la palabra en Corintios, lo que vemos es un principio básico de madurez y amor. El apóstol Pablo está quitando el foco del individuo
para poder empezar a poner el enfoque en lo corporativo. ¿Cómo es el funcionamiento de una iglesia con creyentes maduros? Porque a esto es lo que quiero llegar. ¿Cómo funciona? Yo no sé si todos hemos tenido la posibilidad de ser parte de una congregación de creyentes maduros. ¿Cómo funciona una iglesia con creyente maduro? Funciona de tal manera que la mente es mudada de la individualidad a lo corporativo, saliendo del beneficio propio para el beneficio de los otros. La mentalidad de beneficio corporativo es la evidencia de una iglesia gobernada por el propósito eterno que sabe administrar los tiempos. ¿Por qué voy a llegar más temprano al encuentro? Porque quiero liberar el espacio para alguien. ¿Por qué voy a llegar más temprano para acomodar las cosas y servir? Porque quiero liberar a los hermanos que van a venir a escuchar la palabra. ¿Por qué quiero hacer esto? Eso es buscar el beneficio del otro, liberarle el tiempo para que el otro no tenga ningún obstáculo en el camino. Abrir el camino para que al otro le sea mucho más fácil. Ese es el funcionamiento de una congregación madura en su mente, que no busca su beneficio personal. Hermanos, es tan interesante entender que la Biblia nos libera y nos dice, hey, se nos permite hacer, se nos permite vivir, se nos permite hablar todo lo que nosotros querramos hablar y decir y hacer, pero solo al generar una conciencia de amor es donde yo comprendo claramente que todo lo que hago, todo lo que hablo, todo lo que soy quedará sujeto por amor a no hacerle perder el tiempo a otro. Es una conciencia de amor, no es una imposición de la religión. Puedo hablar, puedo decir, yo puedo pararme aquí atrás, por supuesto que no va a suceder eso, pero puedo pararme aquí atrás y decir lo que a mí me parezca, puedo vivir como yo quiera, eso es lo que dice la palabra. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, y sí, se te permite hacer cualquier cosa, pero no todo les es conveniente o no todo les conviene, porque hay una conciencia de amor. Es como cuando el apóstol Pablo dice, no tengo derecho yo de tener esposa, de poder viajar con ella, pero ¿qué era lo conveniente para Dios? Que quede en el estado en el que estoy. Y si en el estado en el que estoy doy fruto para liberarle a Cristo, a todos los demás, entonces me quedo en este estado, dejo de luchar con la voluntad de Dios. No es la resignación de la falta de la respuesta a una oración. Es el discernimiento espiritual para saber en el estado que Dios quiere que me quede. No es la resignación a la pobreza, es transitar la pobreza si es necesario, que Dios quiere que la transite, aunque después termine y salga de la pobreza. No es la resignación y la frustración de alguien que no tiene discernimiento. En esta mañana le estoy hablando a gente que tiene discernimiento espiritual. No estoy diciendo rendite a la situación actual, estoy diciendo rendite a la voluntad de Dios para que Él te conduzca y tus tiempos sean bien administrados y no se pierdan más. A poquito se van yendo todo el auditorio. No, mentira. Por esto las Escrituras dicen algo tan increíble, ¿no? No busquen su propio bien, sino el del otro. Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice la palabra allí. No busquen su propio bien, sino el del otro. No es una sugerencia, es una orden. ¿Me está escuchando? No es una sugerencia, es una orden. Porque el principio básico de la liberación del tiempo es buscar el bien del otro. El principio básico de la liberación del tiempo es buscar el bien del otro. Cuando alguien busca, hermanos, el bien del otro, está liberando el tiempo. Una iglesia constituida con personas que solo buscan lo suyo propio es inviable, es inmanejable, es ingobernable. Se pierde el tiempo, no se madura y las cosas nunca terminan siendo claras. ¿Por qué? Porque cada uno está así, cada uno está sentado esperando su propio bien. Ahora, mire qué interesante esto. Al leer ninguno busque su propio bien, sino el del otro, esta frase encontramos el sacrificio de mi voluntad. De tal manera que no habla de buscar el bien de Dios, habla de buscar el bien del otro.
Podría decir las Escrituras, ninguno busque su propio bien, sino el de Dios. Y las Escrituras dicen, ninguno busque el propio bien, sino el del otro. ¿Por qué? Porque cuando busco el bien del otro, estoy buscando el bien de Dios. Cuando busco el bien del otro, estoy buscando el bien de Dios. ¿Qué hay en mí que te retrasa? Te pido perdón. Cerremos la puerta y avancemos. ¿Qué hay en mí que está retrasando a mis hijos? Les pido perdón, porque esa es la gracia. La gracia no te quita de los recuerdos del pasado, sino que es el filtro que absorbe la culpa del pasado de lo que eras. La gracia no te borra la memoria, te la mantiene activa, pero ya no opera la culpa en tu interior por lo que eras. Por eso el apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo era un perseguidor. Pablo, pero vos no hacías... Sí, yo era un perseguidor, pero hoy soy esto por la gracia del Señor. Pidamos perdón por el tiempo que hicimos perder. Pidamos perdón a Dios por el tiempo que perdimos con Él. Cerremos la puerta y avancemos. Porque el tiempo que viene es un tiempo de mucho disfrute en su persona y en su presencia. ¿Por qué comparto esta palabra? Porque el poder dispensar tiempo es cuidar a los demás. El poder dispensar tiempo es cuidar a la iglesia, es cuidar a los pastores, es cuidar a los líderes, es cuidar a los hermanos. Hemos sido parte de la iglesia que le ha quitado la vida familiar a la gente porque tenía que estar, porque la obra lo demanda. Pero también hemos caído en el extremo de que ya no podemos molestar a alguien algún día en particular porque nadie quiere resignar ese día de descanso. Pero todo eso no es por maldad, todo eso es por ignorancia del tiempo. Por eso no disfrutamos y por eso para la iglesia es una carga servir. Por eso para parte de la iglesia es una lucha y por eso para parte de la iglesia las estadísticas muestran que el servicio se convierte en algo automático, en algo rutinario, pero no se convierte, no es una manifestación de la naturaleza de Dios. No es una manifestación, servir no es una manifestación de la naturaleza, porque lo vemos claramente cuando notamos que ese servicio es el cumplimiento de un horario. Es el cumplimiento de lo que me pidieron, pero cuando la naturaleza de servicio me está gobernando, es lo que me pidieron sumado a lo que puede ser probable que libere el camino a los demás. Es lo que me pidieron y con mucho amor corro las sillas, pero también voy a correr esa mesa, porque noto que si corro esa mesa va a ser mucho más fácil el trabajo para otro. Yo quiero esta clase de evangelio. Perdónenme, quiero vivir este evangelio y quiero que al menos la familia, mi casa, viva en este evangelio de no es que me levanto y que los platos los lave otro, es si es necesario yo los lavo para poder llevar la carga del que tiene que lavar los platos. ¿Me entiende el ejemplo tonto? Volvamos a tener esa compasión de amor, de poder liberar todo para que la palabra corra sin obstáculo, que no sea el dinero los que nos quite el tiempo, que no sean las palabras duras las que nos quite el tiempo, que no sean los gestos duros que nos quite el tiempo, que no tengamos que hacer oraciones basadas en la presión de otros que solo quieren el tiempo para sí, sino busquemos el bien de los demás. Y lo que se va a liberar es tan increíble, hermano, yo lo creo profundamente. Se van a liberar todo tipo de cosas porque el corazón de Dios está dispuesto a liberar todo, porque dio a su Hijo. Si Él nos dio a su Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas? El corazón de Dios está liberado para soltar todo. Así que no es una locura pensar lo que estás pensando, no es una locura ciertas proyecciones que estás teniendo, no es una locura ciertos deseos que aparecen en tu corazón, no es una locura porque el corazón de Dios no tiene límites para liberar sobre la iglesia todo, pero Dios todo lo que va a liberar en los próximos tiempos y en los próximos días no será para dañar a la iglesia, sino para que la iglesia disfrute y entienda que todo lo que se libera es para liberar el tiempo a una nación, es para liberar el tiempo a las familias.
Es para liberar tiempo. Yo no sé si usted está comprendiendo esto, pero levánteme sus manos un segundo, por favor. Dios tiene que levantar una generación de personas que liberen tiempo. Te libero tiempo. Eso va a sacrificar poner mi auto, pero te libero tiempo. Eso va a significar poner mi vida, pero te libero tiempo. Eso va a significar sacrificar un día de mis vacaciones tranquilo. Si esto te libera tiempo, te libero tiempo. Te libero tiempo, te libero tiempo, te libero tiempo, te libero tiempo. Una de las razones por la cual el Hijo de Dios vino a esta tierra es hacer la voluntad de Dios, morir por nosotros para liberarnos eternidad. ¿No me está escuchando? Para liberarnos eternidad. ¿Para qué? Para que la eternidad gobierne sobre nuestro tiempo cronológico. Y para que nuestro tiempo cronológico ya no diga que sí y que no, sino sea el tiempo eterno lo que diga que sí y que no. Pero esta mañana es para gente que está despierta en la fe y quiere ser desafiada. Esta mañana es para gente que nosotros no podemos estar ministrando a personas que solo digan, bueno, pastor, ore por mí, que yo sé que voy a tener fuerza para servir al Señor. Hágalo ahora. Porque si tu servicio va a liberar a personas, entonces, por amor, hágalo ahora. Es tan interesante ver cómo el Espíritu Santo está fortaleciendo a la iglesia de tal manera que la está queriendo llevar a esto. Hay mensajes que liberan el corazón de las personas. Hay oraciones que están liberando tiempo en las naciones. La gente está invirtiendo dinero como nunca antes para ganar tiempo. ¿Se dio cuenta? Y el mundo está entendiendo lo que la iglesia no está entendiendo. Por eso, todo lo que el mundo trata de crear es para ahorrar tiempo. No es como antes, que al menos donde yo vivía, en la ciudad de Rosario, donde nací, nosotros cambiábamos el televisor dándole la rosca al televisor. Canal 7, track, 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 track. Claro. Ahora no es así, ahora es... No es como antes, hablábamos con mi esposa hace unos días atrás, que a nosotros lo que más nos gusta a los dos es ver películas juntos, aunque no llegamos al final porque siempre nos dormimos a mitad. Vemos una película en 4 cuotas. Ahora, no es como antes, que nosotros íbamos a alquilar el famoso DVD y después era un problema familiar porque yo me olvidaba de devolverlo. Entonces tenía que pagar el recargo por no devolverlo al DVD. Y entonces el DVD que salía, alquilarlo salía en su momento 20 pesos argentinos, terminábamos pagando la película como una entrada al cine. Porque me olvidé, ahora es un botón y todas las películas que quieras dentro de ese botón. El mundo está liberando tiempo para capturar tu atención. Nosotros tenemos que liberar tiempo para llevar a todos a Cristo. La gente que se acercará en los próximos tiempos a esta congregación y a las diferentes congregaciones invertirá todo su dinero si la palabra que está siendo predicada les libera tiempo. Porque uno de los mayores fastidios que las personas están viviendo es que no pueden destrabarse de lo que están trabados y estancados. Por eso Lucas 8, lejos de buscar algo financiero en esto, Lucas 8 cuenta la historia de ciertas mujeres en particular que servían a Jesús de sus bienes. Y la expresión bíblica dice esto en Lucas 8. Da el nombre de estas mujeres. Una era la mujer de un intendente, su secretaria, donde dice que servían al Señor con sus bienes. Era tanto el entendimiento que habían logrado estas mujeres, espero que les sirva esto, que ya no era ¿qué necesitas, Jesús? Era servir es diferente a dar. Pastor, esto es lo que tengo para dar. Servir es poner sobre una bandeja todo, para que a la persona que voy a servir elija lo que necesita de lo que tengo.
¿Qué era lo que estaban haciendo estas mujeres? ¿Y por qué la Biblia toma tiempo y el apóstol Lucas toma tiempo de escribir y detallar esto que solamente allí aparece? ¿Por qué toma tiempo para detallar esto? Toma tiempo para detallar esto porque estas mujeres no oraron por enfermos y se sanaron, no profetizaron las cosas que iban a venir sobre el mundo, no caminaron arriba del agua, pero le liberaban tiempo a Jesús y a los discípulos para que ellos pudieran ir por todo lugar para predicar y para hablar y para mostrar la vida del Padre. Entonces no puede quedar fuera de la historia gente que te libera tiempo. No puede quedar fuera de la historia gente que libera tiempo. No puede quedar fuera de la historia personas que abren el camino. O sea, estas mujeres abrían el camino de ellos. ¿Jesús necesitaba alguien que lo financie? No, pero ¿por qué lo tenía? Lo tenía porque en la historia bíblica era necesario comprender que los recursos son para liberar tiempo y para liberar el evangelio, no para una planificación personal en primera instancia. ¿Sabe cuántas oraciones nosotros escuchamos como esta? Señor, si me prosperas, voy a darle a la iglesia todo lo que... ¿Y sabe cuánta gente vimos que no la vimos más? No hay un retraso no hay un retraso, no es que Dios no quiere darte, es que Dios si te da, te pierde. Ahora, cuando todo lo que tengas libera un tiempo, hermano, es maravilloso. ¿Cuántos están entendiendo esto? Hágame así como un gestito de idea y diga, gracias. Esta palabra en mi vida escuché algo así. Necesitaba ser motivado. No, yo sé que está recibiendo la palabra. Y sé que hay hermanos también que la están recibiendo en la transmisión. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Estoy bien con el tiempo, ¿no? ¿Estoy bien con el tiempo? Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Leamos esta palabra un poquito, tal vez distinto a como lo hemos leído todo este tiempo, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Cuando los 12 convocan, le van a dedicar tiempo a algo. Y es interesante ver esta palabra de Hechos como una convocatoria para ver cómo administrar el tiempo correctamente. Nosotros podemos ver esta palabra como se nos presentó un problema, vamos a ver qué hacemos. O podemos ver esta palabra como se nos presentó una situación, vamos a ver qué tiene prioridad. Lo voy a decir otra vez. Nosotros podemos ver esta palabra como el problema de que alguien tiene que atender a la gente que está descuidada. O podemos ver esta palabra como tenemos que entender que es prioridad, porque de estas decisiones salen otras decisiones. Porque las decisiones que se toman administrando correctamente el tiempo y liberando tiempo repercutirán en las decisiones siguientes. Entonces ellos se reúnen y convocan, escuchen esto, convocan. Si hay una convocatoria es porque hay una razón lo suficientemente importante para esa convocatoria. Ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no a la congregación y al parecer de la gente que estaba hablando que nos hace perder el tiempo, a la gente que en teoría estaban siendo enseñadas por la palabra para que pudieran entender cuál era la instrucción que habían recibido de parte de Dios. Porque toda palabra e instrucción del Espíritu Santo impartida en gente que no es sensible a su voz será una pérdida de tiempo y una pérdida de palabra. Ellos convocaron a personas que estaban siendo entrenados en la verdad y creciendo conjuntamente con ellos en lo que Cristo estaba y el Espíritu Santo estaba mostrando a la iglesia. Ellos no convocaron a cualquiera, convocaron a personas para poder discernir el tiempo que estaban viviendo. Ellos no vamos a juntarnos toda la iglesia. ¿Qué le parece, hermano? Las reuniones las hacemos el domingo a la mañana o el domingo a la tarde. Ellos no convocaron a la gente para eso. Ellos convocaron a personas entrenadas porque los tiempos solo lo administran los que son entrenados en el Espíritu.
El tiempo no lo administra. Dale tiempo a alguien que no es sensible a la dirección del Espíritu Santo y que no le importa lo que el Espíritu Santo requiere, y verás una desgracia y una generación perdida después. Ellos no están convocando a cualquiera, están convocando a una multitud de gente entrenada. Porque hay un momento que, sin importar el grado de madurez, si perteneces a una mentalidad y perteneces a un entrenamiento y perteneces a una voz, te van a convocar para comenzar a liberar tiempo a los demás. No, pero es que nunca me salió, yo no sé cómo lo voy a hacer, no importa. Pero si sos parte de los que son preparados, tengo una palabra, y si la quiere tomar de parte del Señor, habrá una convocatoria de tal manera del Espíritu Santo para hacer evidente todo lo que Él te ha puesto, porque todo lo que Él te ha puesto va a liberar el tiempo de otros. Vas a liberar familias. No voy a visitar familias porque quiero ir a visitarlas solamente. Voy a visitar familias porque les voy a liberar el tiempo. Ellos no lo van a notar, ellos no lo van a ver, no importa si no lo entienden, pero esta será la frase que va a quedar después de tu visita. Desde que vino, algo pasó en mi casa. ¿Qué es lo que pasó? El tiempo eterno entró sobre el tiempo cronológico de esa familia y empezó a generar transformación en el corazón de todos, y entonces todos comienzan a darle valor al tiempo que tiene, el valor del tiempo de la comunión, el valor del tiempo de ser instruidos, el valor del tiempo de pasar escuchando lo que hay que escuchar. Ellos se reunieron, entonces convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos no buscaron la comodidad. Por eso le pedí que leamos esta palabra de a poquito. Ellos no buscaron la comodidad. Quien ama a Dios, ama pasar tiempo con Él, y quien pasa tiempo con Él es justo. Y entonces se entiende que el cuidar el tiempo es respetar lo que es justo. Ellos no estaban pidiendo personas simplemente para que atendieran. Ellos estaban queriendo romper la injusticia de descuidar la palabra. Ellos estaban queriendo romper la injusticia de que alguien que fue llamado a dar de parte del Señor tenga que descuidar lo que tiene que dar de parte del Señor. Es injusto. Ahora, si usted lo entiende en una mente equivocada, usted va a creer que estamos hablando de lo que se ve hoy, lamentablemente. Pero no estamos hablando de esto. Yo estoy tratando de hablar las cosas con un equilibrio, por favor. Espero puedo explicarme bien y mostrárselo lo mejor posible. Ellos, al cuidar el tiempo, cuidan lo justo. Ellos, al cuidar el tiempo, cuidan lo justo. Ahora miren lo que dice la palabra, gracias. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que muestra esta palabra claramente? Cómo los apóstoles estaban decididos a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? No para el descanso, sino para tener mayor claridad y dirección de Dios en la palabra. Ahora miren esto, por favor, y con esto voy a terminar en los 5 minutos finales que me quedan. Y espero haber aportado algo en esta mañana. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. La perspectiva religiosa de esta palabra ha descalificado a muchas personas. Sin embargo, esta palabra no habla de una perfección natural. Esta palabra habla de personas rendidas a Dios que van siendo perfeccionadas en Cristo y que son perfectas en Él, como escuchábamos anoche. Lo que se está buscando es gente rendida para ser perfeccionadas y estar perfectas en Él. Ahora observemos una frase más fuerte todavía, y con esto voy a ir terminando. A quienes encarguemos este trabajo. A quienes encarguemos este trabajo. Claramente las Escrituras demuestran el valor de un colaborador. A quien podamos encargarle, a alguien que se le pueda depositar la confianza necesaria para no echar a perder el esfuerzo. Los requisitos anteriores
Eran requisitos para no echar a perder el trabajo que se había logrado. No sé si a usted le servirá esto, pero quiero decirle de parte de Dios, se termina el tiempo de perder el tiempo, de que una vez que logramos algo, ahora pareciera que tenemos que retroceder 4 pasos para volver a repetir lo mismo. Eso es lo que se va a terminar. Ellos escogieron las personas correctas para encargar ese trabajo. Ahora, ¿sabe qué es lo más fuerte? Yo no sé si usted lo ha visto esto en las Escrituras o no, pero mira el nivel de preparación que había. Que no fueron los apóstoles quienes eligieron a esas personas, fueron los propios discípulos quienes los eligieron. Y fueron los apóstoles, a través del Espíritu Santo, que los confirmaron. Le pregunté antes, ¿cómo sería vivir en una iglesia madura así? Donde la gente identifica quién tiene la sabiduría y está lleno del Espíritu Santo para atender a las viudas. Y entonces los presentamos y decimos, mire, estas son las personas que vemos mejores entre nosotros. Y los apóstoles los confirmaron. Y quiero terminar, por favor, porque esto es impresionante. Y dice Hechos, la palabra en Hechos comienza diciendo, en aquellos días, así comienza Hechos. Levante su mano un segundo, por favor, espero le sirva esto. En aquellos días comienza diciendo Hechos, como creciera el número de discípulos. Así comienza el libro de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos. Pero qué locura esto. Téngame su mano levantada, es hermosa. Qué locura esto, porque Hechos termina diciendo, no termina como empieza, termina diciendo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Comienza diciendo Hechos, en aquellos días como creciera el número de discípulos, y termina diciendo, y crecía la palabra del Señor. ¿Notamos la diferencia? Hubo una mudanza de entendimiento. La palabra es la columna vertebral del crecimiento. Cuando se descuida la palabra, el número de servidores puede crecer, pero no necesariamente el número de discípulos. Cuando se descuida la palabra, lo que crece es lo que a Dios no le interesa. Pero cuando se cuida la palabra, ahí está la mudanza. En Hechos capítulo 6 hemos encontrado la mudanza sin darnos cuenta de lo que verdaderamente tiene que crecer en nosotros. Comienza creciendo el número de gente, pero después termina siendo cambiado para que crezca la palabra. Y entonces la palabra era lo que le daba la forma a esa gente de discípulo. Los días que vienen son días que las mejores personas que Dios tiene serán cada vez más evidentes en medio nuestro. Es entre nosotros que nos reconoceremos. Los discípulos no tomaron tiempo. Los apóstoles no tomaron tiempo para encontrar los discípulos. Los propios discípulos presentaron frente a los apóstoles los que le iban a liberar el tiempo. Padre, en esta mañana, Señor, en esta mañana liberamos tiempo. Primero para que la palabra crezca y luego para que todo se multiplique. Señor, nosotros sabemos que estás en el asunto de multiplicar la palabra. Y sabemos que la palabra es tu Hijo. Y sabemos que tu Hijo es el único que tiene poder para liberar el tiempo. Porque así lo dicen las Escrituras. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo es esclavizarnos a un tiempo improductivo. Vamos, levante su mano un segundo, por favor. Padre, los esclavos de un tiempo improductivo hoy serán liberados. Los que están atados a las circunstancias que al final, como predicaba el pastor Daniel, deja vientres hinchados pero vacíos, son liberados. Porque esto es lo que dicen las Escrituras. Vengo a liberar al cautivo. Vengo a anunciar el año favorable. La liberación del cautiverio no son solamente enfermedades y ciertos vicios, sino gente viviendo en el tiempo equivocado. Esclavos de tiempos que no producen vida. Esclavos de tiempos que no producen el crecimiento de Cristo en medio de nuestro Señor. Rendimos nuestra vida y te damos gracias. Gracias porque los días que vienen son días increíbles para disfrutar como iglesia.
días donde me deja profetizar esto. No soy profeta, pero como alguien que anuncia que va a romper velos que están sobre los ojos, quiero decirte de parte del Señor que vienen días para disfrutar con tus hijos abrazados, con tus hijas abrazados, con tu esposo, con tu esposa. Yo lo estoy viendo mientras les estoy orando. Y vamos a disfrutar juntos, y vamos a disfrutar juntos al Señor. Y no nos va a dar vergüenza hablar las impresiones que estamos recibiendo en el Señor, y nos vamos a ministrar los unos a los otros. Señor, y se va a liberar el tiempo de disfrute. Todo este mundo está en un tiempo de caos. Toda la iglesia está en un tiempo glorioso para traer orden y paz en medio de tanto dolor y tanta angustia. Padre, gracias, porque puedo ver en esta mañana cómo de alguna manera mis hermanos liberarán las familias enteras a través del Espíritu Santo. Puedo ver, Padre, cómo algunos pastores, líderes, y tal vez esta palabra no sea para alguien aquí dentro y tal vez para alguien que está conectado, como pastores y líderes se levantarán del tiempo del fracaso y verán que todo el trabajo no ha sido en vano. Aunque haya cosas que estuvieron equivocadas, el Señor redimirá el tiempo y nos llevará a liberar el camino. Hermanos, levánteme su mano. Yo ya termino. Levánteme su mano, por favor. Un segundo más, pero levantar las manos es una señal de dependencia, no otra cosa. Señor, convierte esta gente, convierte esta familia, conviértenos en personas que liberemos y cuidemos a otros. Señor, se van a levantar colaboradores que digan: pastor, no se preocupe, todo lo vamos a acomodar. Que se va a levantar gente que no se preocupe por esto, tranquilo por aquello, tranquilo por lo otro. Gente que libera, porque es la forma que tenemos de cuidarnos en medio nuestro. Gracias. Gracias.